Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Hoy la verdad es que no creo que haya noticias muy interesantes que comentar, así que vamos a saltarnos esa parte, porque creo que lo que había hoy no merecía tampoco la pena mencionarlo. Y bueno, como veis en el mercado tampoco estamos teniendo demasiado movimiento. Entonces probablemente el vídeo de hoy va a ser más una actualización que un análisis completo, porque tampoco hay demasiadas cosas que comentar. Solo algunos pequeños apuntes, pero que es importante tenerlos en el análisis de cara al futuro, por si eso pudiese llegar a generar un cambio de contexto que con ello pues también haga que tengamos que adaptar nuestra operativa. Así que nada, dicho esto, vamos a ir ya directamente a revisar el técnico. Comenzamos revisando el SP500, donde parece ser que está logrando cierto equilibrio en esta zona que comentábamos, en torno a los 4.370, así que es probable que en los próximos días, o bueno, sí, quizás en los próximos días ya podamos comenzar a desarrollar una estructura operativa en estos niveles operativos. Todavía nos queda por ver un evento de parada, por lo que vamos a tener un poco más de paciencia, un par de días más, y en cuanto lo tengamos pues ya estableceremos la estructura para poder comenzar a analizar las huellas dentro de la misma, y a partir de ahí pues también buscaremos oportunidades operativas. Lo que sí que voy a hacer va a ser ir limpiando esto de aquí, porque esto ya se nos ha quedado un poquito atrás. Incluso creo que esta estructura de aquí la podemos ya dar por finalizada y nos vamos a quedar con este nivel simplemente para tenerlo marcado, porque es una zona muy interesante. Pero como os digo, el nivel importante en el que el precio puede llegar a lateralizar son los 4.370 más o menos. Y de hecho esta otra zona también la voy a quitar. Y así dejamos lo que es el gráfico un poquito más limpio. Así que nada, en el SP500 tampoco hay mucho más que comentar. Estaremos a la espera de eso, de finalizar lo que es la fase A y comenzar la fase B, para empezar entonces ya a trabajar la estructura. Pero de momento no hay mucho más que comentar. Y ahora vamos a ver cómo está la situación en Bitcoin, porque después de este último movimiento bajista está bastante tranquilo en estos niveles operativos, aunque comenzamos a observar, como ya comentábamos ayer, un poquito de actividad. Como veis aquí ya se ven algunos picos de volumen bastante interesantes, y como comentábamos ayer también, este tipo de desarrollo de volumen es más generalmente en lo que son las distribuciones, por lo que eso también serían huellas de debilidad que favorecerían setups bajistas. Recordemos que por el momento seguimos favoreciendo setups bajistas debido al contexto en el que nos encontramos, viniendo de un movimiento bajista muy agresivo, después obviamente de haber estado distribuyendo en estos niveles, y hasta no lograr generar una causa suficiente para que el mercado pudiese rotar. Entonces tendremos que seguir favoreciendo esos setups bajistas. Lo que estamos viendo todavía es que no acaba de llegar a romper este equilibrio. Todavía se mantiene dentro de la estructura que planteábamos en días anteriores. Os recuerdo que la parte baja de esta estructura es en los 25.653 y la parte alta en la zona de los 26.312. Ayer hice un amago de intentar venir a sacudir la zona de máximos, visitando aquí la parte alta de la estructura, pero como veis al final solamente tuvo un test y enseguida comenzó a rotar. Esta sacudida interna que tuvimos fue solamente para llegar a lo que es la parte alta de la estructura. Hemos tenido otros movimientos aquí bajistas, de hecho creo que incluso esto también es otra sacudida interna de este otro mínimo, pero ¿qué queréis que os diga? De momento tampoco estoy viendo que esto quiera romper el equilibrio, y estaríamos sobre todo esperando a ese evento de sacudida más que otra cosa, porque las visitas a los extremos son escasas. Hemos tenido solamente esta. Esto se quedó cerca, pero bueno, ni siquiera llegó a testear ese nivel. Y luego la parte baja es que son inexistentes los tests. Recordemos que en cuanto a las fases ya cumplimos el mínimo de superar la duración de la fase A, por lo tanto en cualquier momento podríamos llegar a ver esa sacudida a alguna zona de extremos. Sí que creo que durante la estructura se está castigando más la zona de longs, ya que, prácticamente todas las sacudidas internas que estamos viendo, o casi todas, son para venir a sacudir longs internos. Quizás donde han podido limpiar shorts es en esto de aquí, pero solamente hasta este nivel más o menos. Entonces yo creo que están castigando un poquito más a los longs en esta estructura. Eso podría hacer que le dé pues más vía libre a que la gente comience a entrar en short y que se comience a cargar toda esta zona de liquidez. Luego estaremos revisando en The Kingfisher a ver si hay liquidez en estos niveles operativos, pero ya os digo, esperamos sobre todo algunas
sacudida o bien a zona de máximos o a zona de mínimos. Lo ideal sería que viniese a buscar estos shorts para poder estar planteando escenarios bajistas, que como sabéis, después de la sacudida esperaríamos al test y en el test sería donde podremos estar evaluando el buscar niveles operativos más bajos. Desde ahí podremos estar buscando shorts. Este es el escenario principal, ya que por contexto favorecemos la continuación bajista en este caso. Y los objetivos son los que ya comentábamos también anteriormente, los 25.200 o por ejemplo también los 24.820. Toda esta zona es muy interesante porque recordemos que aquí tenemos niveles importantes del gráfico diario. Sobre todo un nivel muy importante es el de los 25.200 por las confluencias que hemos tenido en varias ocasiones. Como veis, hemos tenido aquí varios test e incluso este movimiento de aquí que fue el que generó también este otro mínimo, justo donde han venido a sacudir tras el movimiento bajista. Así que nada, creo que tampoco tengo mucho más que comentar, no quiero que el vídeo se alargue más de la cuenta, así que vamos a pasar directamente ya a revisar las herramientas. Como siempre os recuerdo, tenéis los enlaces a todas las herramientas y al resto de mis redes sociales en la descripción del vídeo. Comenzamos entonces revisando Bookmap. Vemos aquí una zona de ventas sobre los 26.450, poco de volumen siguiendo al precio en general en todo momento, algunas compras en los 25.500 y un poquito también sobre los 25.250. Poca cosa en verdad, no me sorprende nada. En el multibook vemos cómo empiezan a entrar compras en los 25.500 y se mantienen en niveles operativos que ya comentábamos también en vídeos anteriores, pero esto es bastante interesante. Por parte de las ventas, como veis, no se ve casi nada. Y bueno, ya para terminar vamos a revisar los mapas de liquidaciones, comenzando como siempre por los de medio plazo. Seguimos viendo mucha liquidez en los 29.530, pero una auténtica burrada. Estamos lejos, por eso quizás no es tan interesante, pero igualmente si por algún casual tuviésemos un giro en V rápidamente, o bueno, en U ya en este caso por el tiempo en el que llevamos lateralizando, pero si se llegase a dar, este podría ser un objetivo muy probable. No es algo que estemos valorando actualmente, pero bueno, que lo tengáis en cuenta también. Como veis ahora mismo, bastante liquidez por parte de los short en general, tenemos hasta los 26.460 y este pico estaría en la zona de los 26.195. Mientras cargan los mapas de corto plazo, vamos a revisar los CVDs. Vemos cómo en estas últimas horas Coinbase estuvo descargando bastante spot de forma agresiva y luego Bitfinex parece ser que va metiendo ventas poco a poco y bueno, sin más, descargando spot. Quizás cuando mete las ventas las mete de forma agresiva, pero no parece ser que tenga demasiado impacto en el precio a priori. Por parte de Binance yo diría que quizás siguiendo un poco más al precio, aunque tampoco con muchas ganas, El resto de exchange sí que bueno, están siguiendo más al precio, igual que los futuros. Y bueno, ya para terminar vamos a revisar los mapas de corto plazo. Vemos como en este caso hay mucha liquidez ahora mismo por parte de los short. Es normal porque como os he dicho antes están castigando bastante la zona de longs y como veis aquí vemos prácticamente lo mismo. Gran parte de la liquidez está hasta los 26.230, pero podremos decir que tenemos hasta los 26.355, más o menos, Así que nada, espero que te haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si te ha gustado, te agradezco si te suscribes y dejas un like y nos vemos en el próximo vídeo.